Saludos, noctámbulos y amantes de lo inexplicable. Bienvenidos una vez más a Relatos de Nocrom, su santuario de sombras, donde las pesadillas cobran vida y los enigmas nos acechan en cada rincón. Esta noche les traemos un testimonio escalofriante que nos llegó desde Argentina, de una mujer que se topó de pronto con una fuerza que desafió todo lo que creía. Su relato, aún teñido de un horror frío y una perplejidad persistente, describe una experiencia de campamento que la dejó sin respuestas y con un miedo que no se va. Aquí les transcribimos el correo electrónico que nos envió, relatando su aterradora experiencia. Mi nombre es Valentina y siempre he pasado mucho tiempo en la naturaleza argentina. Desde las montañas hasta las vastas llanuras he recorrido muchos lugares. Pero lo que experimenté el pasado otoño, acampando en el Parque Nacional Los Glaciares, en la Patagonia Argentina, me dejó un miedo que aún hoy vive en mis pesadillas. Siempre me ha gustado mucho la Patagonia del Sur, sus paisajes impresionantes, el silencio profundo de sus bosques, los glaciares gigantes. Esta vez decidí ir a una zona menos conocida, lejos de donde van los turistas. Buscaba estar completamente sola, conectarme con la naturaleza más salvaje, donde solo escuchara el viento y el hielo. Planeé una travesía de 3 días por caminos poco usados, llevando solo lo justo: mi mochila, mi carpa de alta montaña, comida, mis mapas y mi brújula. Todo comenzó la segunda noche. Había puesto mi campamento en un claro pequeño, rodeado de árboles, cerca de un arroyo de agua helada que reflejaba la luz de la luna. El silencio era total, solo se rompía de vez en cuando por el ruido lejano de algún pedazo de hielo que se caía del glaciar. El aire de la noche era muy frío, y el cielo oscuro y lleno de estrellas que brillaban mucho. Después de cenar algo rápido, me metí en mi bolsa de dormir, sintiendo la gran paz de estar sola en la Patagonia. Me despertó un ruido raro. No era el sonido normal de ramas con el viento o el aullido de un búho. Era un murmullo, suave, apenas audible, como un susurro que traía el viento, pero que no era el silbido normal del aire. Parecía una voz, pero no decía palabras, solo un zumbido bajo y constante que salía de la tierra misma, una vibración sorda que sentía a través del suelo de la carpa. No entendía sílabas, solo un sonido monótono y que me perturbaba mucho. Mi corazón empezó a latir fuerte, un escalofrío helado recorriéndome la espalda. Me quedé quieta, sin respirar, tratando de saber de dónde venía el sonido. El murmullo siguió por varios minutos, cada vez más inquietante, antes de parar tan de repente como empezó. Un silencio aún más pesado cayó sobre el claro, tan quieto que sentía presión en mis oídos. Luego escuché algo más, un deslizamiento. Un sonido suave, húmedo, como si algo grande y pesado se arrastrara muy despacio por la tierra, justo afuera de mi carpa, en el lado opuesto al camino. Encendí mi linterna y apunté a la pared de la carpa. La oscuridad de afuera era muy densa, casi se podía tocar. No vi nada. El deslizamiento paró. Pasé el resto de la noche tensa, despierta, mi mente buscando una explicación lógica en un lugar que de repente se sentía peligroso. Pero la lógica no aparecía. Al amanecer, salí de la carpa, sintiendo el aire helado quemar mis pulmones. Revisé afuera, buscando alguna pista. La tierra alrededor de la carpa estaba congelada en algunos puntos. Y allí, cerca de donde había sentido el deslizamiento, encontré unas marcas extrañas. No eran huellas de puma, ni de zorro, ni de ningún otro animal conocido de la zona.
Eran surcos anchos y poco profundos, como si algo grande y sin forma definida se hubiera arrastrado, dejando una serie de marcas en la tierra congelada. No seguían un patrón claro y se detenían de repente, como si la criatura se hubiera desvanecido o metido bajo tierra. Era muy desconcertante, una cicatriz rara en el paisaje. Durante el día, mientras seguía mi camino hacia un mirador con vistas al glaciar Perito Moreno, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio o la soledad. Pero la incomodidad seguía ahí. Esa segunda noche, acampé en un valle más abierto, con la gran silueta del Fitzroy contra el cielo estrellado. El viento silbaba suavemente entre las rocas. A eso de las 3 de la mañana, el murmullo volvió. Esta vez, no desde el suelo, sino desde justo encima de mi carpa, un sonido que vibraba en el aire helado, un zumbido constante, bajo, que se hacía más fuerte, como si lo que lo producía estuviera a centímetros de la tela. Mi piel se erizó por completo, y entonces, el olor, un hedor fuerte, penetrante, que no conocía, pero que me dio náuseas al instante. No era el olor de un animal salvaje, ni de algo podrido. Era algo más, algo químico, metálico, con un toque dulce que lo hacía aún más horrible, como el de un pantano sucio. Encendí mi linterna y apunté hacia arriba. La tela de la carpa se estiró un poco. El olor se hizo más fuerte. Y entonces, a través de la tela delgada, en el punto donde apuntaba la luz, vi una sombra. No una sombra proyectada desde afuera, sino una sombra dentro de la tela, una mancha oscura que parecía moverse por sí misma, sin bloquear la luz de mi linterna. Tenía una forma vaga, indefinida, como una ameba gigante, y parecía alargarse y encogerse despacio, como si respirara. Grité, un sonido ahogado que apenas salió por el latido furioso de mi corazón. Me hice una bolita en la bolsa de dormir, temblando sin parar. La linterna empezó a parpadear. Aunque tenía pilas nuevas, sus luces se movían como velas con el viento. El olor se hizo casi insoportable, asfixiante, y el murmullo se volvió más fuerte, más cercano, como si la cosa estuviera justo encima de mí, hablando en un idioma que mi oído no podía entender, pero que mi instinto reconocía como el sonido del terror absoluto. De repente, todo paró. El murmullo se fue, el olor desapareció. Un silencio profundo cayó sobre el valle. Esperé, paralizada por el terror, con mi navaja en la mano, lista para defenderme. Los primeros rayos de sol empezaron a entrar por las paredes de la carpa, trayendo la promesa de luz y seguridad. Salí temblando, mis piernas apenas me sostenían. Miré a mi alrededor con terror y alivio. No había rastro de las marcas del deslizamiento ni del hedor. Era como si todo hubiera sido una pesadilla, una ilusión horrible del bosque. Recogí mis cosas muy rápido, doblando la carpa con manos temblorosas y torpes. Mis ganas de acampar sola, de conectar con la naturaleza, se habían esfumado por completo, reemplazadas por el miedo más profundo. Mientras volvía por el camino, mis ojos notaron algo. A unos metros de donde había estado mi campamento, en el tronco de un árbol viejo, justo a la altura de mi pecho, había una marca extraña. No era algo hecho por un animal ni por una persona. Era una incisión profunda, un surco irregular pero claro, como si algo muy pesado y pegajoso se hubiera arrastrado y dejado una huella. La corteza parecía quemada en los bordes, pero sin rastro de fuego. Y en el centro de la incisión, una serie de pequeños símbolos grabados que no se parecían a ningún alfabeto que conociera. Eran como dibujos de un lenguaje olvidado,
o símbolos de una civilización oscura que no deberían existir en este mundo. Sentí un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Era la firma, la marca de lo que me había estado acechando, una huella que no se puede borrar en la naturaleza. Nunca volví a acampar sola en lugares remotos. Vendí todo mi equipo. Mi vida, antes tan ligada a la tranquilidad de la tierra, ahora está llena de inquietud. Por las noches, a veces siento un frío repentino en mi habitación, un escalofrío que no tiene que ver con la temperatura de afuera. Y de vez en cuando, percibo un ligero olor acre, que dura poco, que me recuerda a aquella noche, un aroma a pantano y azufre. Mis sueños están llenos de sombras sin forma, de murmullos que no entiendo y de marcas raras en la tierra. Lo más aterrador de todo esto es que no encuentro una explicación normal. Todo lo que viví desafía la biología, la lógica, las leyes de la física. No hay una forma de entender lo que pasó, porque sé que sigue ahí, en la inmensidad de la Patagonia, en las sombras, en la noche. Una presencia misteriosa, algo que no pertenece, que me mira desde la oscuridad y me recuerda lo poco que realmente entendemos del mundo y lo frágil que es lo que creemos real ante lo verdaderamente inexplicable. Y a veces, al despertar, juro escuchar un murmullo lejano, una vibración apenas perceptible, y me pregunto si eso sigue allí, observando, dejando su marca extraña en el paisaje de mi mente. El testimonio de Valentina, amigos noctámbulos, nos sumerge en una experiencia que desafía la razón y la comprensión humana. En la inmensidad de la Patagonia, donde el silencio es el rey y la naturaleza se muestra en su estado más puro, nuestra protagonista se encontró con algo que no encaja en ningún libro ni en ninguna ley conocida. Ese murmullo, el deslizamiento invisible, el hedor indescriptible y la sombra que acechaba en su carpa, seguidos por esas extrañas marcas en el árbol, pintan un cuadro de puro terror. ¿Qué fue lo que acechó a Valentina en la quietud de los glaciares? Una entidad de otro plano, una criatura desconocida. La falta de una explicación lógica es precisamente lo que hace que este relato sea tan inquietante y perturbador. Nos recuerda que, a pesar de todo nuestro conocimiento, hay fuerzas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. Los invitamos a reflexionar sobre este escalofriante testimonio, a compartir sus propias teorías y experiencias en los comentarios. ¿Han presenciado alguna vez algo inexplicable en la vastedad de la naturaleza? Relatos de Nocrom es su espacio para explorar los rincones más oscuros de lo desconocido. Si este relato los ha mantenido al borde de sus asientos y desean explorar más historias que desafían la razón, no olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas inmersiones en el terror y el misterio. Hasta la próxima noche. Y recuerden, a veces la naturaleza guarda secretos que es mejor no despertar.